Ahí, Hola, ahora sí. ya va. Ah, Déjame acomodarme. sí, yo también, que no se me corta la cabeza. De todas maneras, ya Yo te descubrí veo, que puede editar el video, así que... yo te veo un poco más la frente, o sea, media frente. Ay, Bueno, ok, nuestros seguidores nos conocen, así que no sí. hay problema. Entonces, bueno, vamos. No sé si esperamos que se conecte un poco más de gente o comenzamos a discutir ya. A ver, tenemos 4 personas. De repente, ¿cómo hacer la introducción para que se vayan incorporando? Sí, bueno, saber que esto surge como el round 2 del primer video que tuvimos porque era un tema muy interesante y creo que es algo que afecta a más gente de la que pensamos, que es el hambre emocional y que Ujú. justamente es parte de eso que conversábamos, de que no podemos separar el cuerpo y la mente. El hambre, las sensaciones, nuestras necesidades corporales y mentales vienen ligados. De hecho, no podemos, somos la misma persona. Entonces, por eso es que estamos los dos lados de la historia aquí, el lado psiquiátrico y el lado nutricional. Entonces, pues, es algo muy útil y gracias por haber aceptado la invitación. No, no, no. Gracias por invitarme y bienvenidos a todos los que vengan a compartir con nosotras hoy. Estuvimos recibiendo también preguntas por ambas cuentas y estamos Sí. pendientes de eso. Rosana es bien organizada, así que ella tiene como que todas sus cositas por allí exactamente. Yo sé que trabajando con ella, pues la cosa no, sus preguntas no van a pasar desapercibidas, o sea que nada, estamos contentas y preparadas para conversar de esto, que es bien interesante y que seguramente nos ha pasado a todos. A Sí, mí me ha pasado muchas veces. no, y es eso, es para la gente real. Y es lo más importante, llegar a la gente real y como personas tenemos momentos de debilidad. E insisto mucho en eso de tenemos momentos de tristeza, tenemos momentos de debilidad, porque no podemos decir que un momento de debilidad es que yo soy débil. Y tenemos que No, eso salir no un nos poco define. de eso. Si acaso nos define como humanos, pues, y los humanos tenemos malos ratos, buenos ratos, ratos distintos, o sea que Sí, eso no es lo que somos nosotros. Ahora, si la actitud persiste y es una cosa del día a día, pues ya es diferente. sí, exactamente. Y tenemos que saber que el hecho de acudir a un especialista no es Ujú. una señal de que somos débiles o que algo malo nos está pasando. El decidir, por ejemplo, si yo quiero ir a ver a un médico nutrólogo para que me ayude. Perfecto, está bien, pero también, ¿por qué no decir si yo quiero ver a un psicólogo, yo quiero ver a un psiquiatra para que me dé herramientas? Eso es una señal de madurez, es una señal de aceptación. Entonces Sí, es es una algo, señal de reconocimiento de algo que quizá, a pesar de que lo veo, lo descubro, entiendo que me está pasando, pues no lo logro solucionar solo. sí, sí, Y creo que tú lo has dicho cuando hablas de intrusismo, que la gente por allí pues no iría a cualquier sitio a, qué sé yo, a consultar por algo dental o incluso a la misma peluquería, pues tú no vas, qué sé yo, al señor del supermercado a pedirle, mira, hazme un corte así, yo quiero el cabello, no sé, con más volumen y más textura, sino que tú te vas con la persona que sabe de eso. Entonces, exactamente, ¿por qué tratar la parte de alimentación? Lo que pasa es que la alimentación la gente lo ve como algo tan mecánico y tan como instintivo y para, etcétera que sí, 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 y no es así para nada, y menos ahora. Y lo mismo con la parte mental es un estigma inmenso, entonces no se consulta porque eso está mal visto, etcétera. Es lo mismo, si tenemos algún problema allí, ¿con quién vamos? ¿Con quién sabe? Y ya, ujú. nada más allá. Sí, es algo de verdad, es fácil y complejo. ¿En qué sentido? Es muy normal sentir, es normal sentir alguna cosa, es más bien anormal no sentir. Y justamente eso tenemos que aceptarlo. Sí, yo tengo algún momento de alegría, tengo algún momento de tristeza, tengo algún momento en el cual no me siento bien. Hay otras cosas que no son emociones, pero que pasan por nuestro día a día como la soledad, como el estrés, como algún otro tipo de cosas, el cansancio. Y justamente muchas veces la respuesta a todo se resume en una sola palabra, comida. Pero sabemos que no es así.
Y justamente ese es el tema que vamos a hablar hoy. Hay tantos motivos por los cuales una persona come que a veces se nos olvida que sencillamente tenemos que Absolutamente. buscar soluciones a diferentes cosas que están pasando para encontrar una solución correcta. Sí, eso pasa por el reconocimiento y eso pasa por el conocerse y Sí, eso pasa por entender que la nutrición es un proceso y como proceso tiene muchas variantes que intervienen o variables que van a intervenir allí y, y bueno, ir reconociendo también cómo es nuestro, vamos a decir, nuestra vida emocional sí. y tanto verlo como las funciones que tienen las emociones como que es normal que aparezcan y que debemos darle lo que el cuerpo nos está pidiendo, porque cada emoción nos hace reconocer necesidades distintas y realmente no todo se resume con comida, no todo se va a solucionar con chocolate, aunque, ¿sabes? Haya alguna carencia nuestra acerca de eso, porque en la niñez nos enseñaron que las emociones se callaban si tú comías tal cosa o si, qué sé yo, como lo conversábamos hace rato. Si es alegría, la celebro con comida. Si es tristeza, la mantengo a raya con comida. Si es rabia, me calmo con la comida. Entonces es como un chupete, como un chupón. Es una Exactamente. cosa así que para toda la solución mágica para los niños es la comida y eso nos trae enseñanzas, nos trae creencias y eso puede llegar a manifestarse como problemas luego. Y no solo eso, sino que muchas veces, y sobre todo las personas, y eso lo discutíamos en el live pasado, que han hecho dietas a repetición, pierden esa noción de las necesidades fisiológicas, de hambre, de Sí, saciedad, totalmente. con las necesidades psicológicas o con las necesidades mentales y se vuelve todo en una gran masa borrosa que no sabemos dónde estamos parados. Y justamente es un trabajo prácticamente de hormiguitas que tenemos que hacer y es un trabajo que se puede hacer en casa y sí, toma tiempo. Una persona de la noche a la mañana no se va a parar diciendo ya reconozco todas mis emociones, las acepto o reconozco todas mis necesidades fisiológicas porque a veces hasta por automatismo me paro y lo primero que hago es tomar café o me paro y lo primero que hago es abrir el refrigerador. Ya va, calma, realmente tengo ganas de tomar café o será más bien agua o realmente no tengo hambre todavía porque anoche me comí un super banquete. Paciencia. Y justamente para todo la clave es ese tiempo. Cada Sí. vez, en todo momento que sintamos que entramos en esa, no sé, como la vocecita En que esa espiral, esa es una espiral. Sí, tiempo, tomarnos el tiempo para ver qué es lo que está pasando y justamente la solución puede venir si estoy buscando placer, esas ganas de que quiero comer algo, pues si realmente está ahí, comer algo. Pero a veces es no fíjate, ponerle el nombre de ansiedad directamente, porque por ejemplo a veces, y mucha gente me dice así, me da ansiedad a la tarde, calma, capaz es simplemente que lo que te comiste a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde ya salió del estómago. Es sencillo, es normal, no le busques la quinta pata al gato, por eso a veces en la mañana no lo sentimos, sobre todo si no comemos tan temprano en la mañana y almorzamos temprano, pero hay veces que justamente en la tarde son largas horas, se vacía el estómago, tengo hambre. ¿Qué hago? me gusta que hayas nombrado la ansiedad, porque la ansiedad es como un saco de gatos, esta ansiedad por comer, porque uno recibe al paciente y te dice, no, yo no sé qué hacer a golpe de 4 o 5 de la tarde, me da una ansiedad por la comida, y realmente allí dentro de la ansiedad hay tal cual, molestia, rabia, aburrimiento, tristeza, soledad, vacíos, son vacíos. Sí, Realmente no se llama ansiedad. Y cuando le ponemos esa etiqueta de ansiedad, como que no nos paramos a analizar qué es realmente lo que está pasando, exactamente. porque esa, entre comillas, ansiedad envuelve un montón de cosas que pueden ser, ahorita estamos con coronavirus, estoy cansada de estar en la casa, estoy dando vueltas de un lado para el otro y casi me trepo por la pared de aburrida y voy a dar a la nevera a abrirla. Sí, Entonces, ¿es eso ansiedad? Realmente eso es una angustia, eso no es ansiedad. O como tú decías, la persona llega del trabajo
cansadísima, agotada, y ni siquiera pasa al lavamanos a lavarse las manos, sino que pasa directo a abrir la nevera. ¿Es eso ansiedad? ¿O es eso ya un hábito? ¿O qué estás buscando tú en esa nevera? ¿Qué clase de confort? ¿Qué clase de... ¿Quieres una palmadita? ¿Quieres alguien que te diga, mira, lo hiciste bien hoy en el trabajo? ¿Quieres acostarte un ratito? ¿O quieres sentarte y poner los pies en alto? O sea, ¿qué cosa buscas tú en la nevera? Porque en la nevera pues no vas a encontrar eso. ¿no? Y que pues, justamente a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos. Llegar cansado del trabajo puede implicar muchas cosas. Llegar cansado del trabajo es justamente el cúmulo o del estrés que pasaste en el día, o si alguien te hizo pasar algún momento difícil, tienes cansancio, y justamente el Sí, cansancio tienes que ver si es cansancio físico o necesitas un reposo mental, sueño, a veces es sed, a veces es hambre. Entonces, tomarse ese tiempo para analizar qué es lo que está pasando y justamente buscar diferentes tipos de soluciones. Porque si yo, por ujú, ejemplo, voy directo a la comida, lamentablemente la comida no me va a quitar el cansancio físico, lo que va a quitar es realmente el descanso. Por ejemplo, la comida no me va a quitar esa molestia que me hicieron pasar hace 3 horas. Ya lo que pasó hace 3 horas pasó hace 3 horas, ese mismo sí. tipo de cosas. A veces es sencillamente, y nos pasa, me pasa a mí, por ejemplo, que después de un día de trabajo, el simple hecho de llegar, quitarme los zapatos, lavarme la cara, ya se me olvida por lo menos parte de eso que había con lo que había entrado a mi casa. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas que parecen, nos ayudan. Entonces, no buscar directamente la comida, porque incluso si llegas cansado y comes cansado, ni siquiera sabes lo que te comiste. Te comiste lo primero que se te atravesó. Así que el placer que te pudiera dar, capaz ni siquiera lo lograste. Entonces, Yo creo que una cosa importante aquí para acotar es algo que tú querías decir sobre las diferencias, pues, de lo que es algo físico, el hambre física propiamente dicha, y esta hambre, entre comillas, emocional que estamos describiendo hoy, para que si la gente tiene una duda, porque a veces a la gente le cuesta un poquito estos conceptos, aunque prácticamente van apareciendo en las redes sociales, van apareciendo como en el colectivo, pero hay sí, alguien que se siente de pronto, lo estuve viendo ayer, cosas sobre hambre emocional y la gente decía, pero ¿qué es eso de hambre emocional? sí, sí. Entonces, yo creo que es importante decirlo. Saber que el hambre generalmente es la sensación del estómago vacío. En su simplicidad es sentir el estómago vacío. Cuando ya empezamos a sentirnos, por ejemplo, que hay ruidos en el estómago, ya estamos llevando las cosas un poquito más allá. Y cuando nos empezamos a sentir fatigados, cansados, que realmente es algo que Falta de energía. estiramos la cuerda más allá de lo que deberíamos. Y es por eso, y tampoco tenemos que poner que eso se va a pasar obligatoriamente todas las 3 horas y cada 3 horas voy a comer, no. Si mi comida fue suficientemente rica en energía, en fibra, en proteína, es más posibilidad de que dure más tiempo en el estómago esa saciedad. Entonces, bueno, no Ujú. habría por qué estar comiendo cada 3 horas. Si yo me comí calorías vacías, tengo la energía, pero no tengo los nutrientes, no tengo saciedad. Así que, por ejemplo, una comida equilibrada de 500 calorías puede estar muy bien, pero un paquete de caramelo, una tableta de chocolate de 600 calorías, pasó. Entonces, no cubrí necesidades energéticas, necesidades de Es nutrientes. verdad. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tengo hambre. Tengo hambre a las 2 horas. Lo mismo las personas que están a dieta, que comen una lechuga Ujú. con un pollo, van a tener hambre y no es ansiedad, sencillamente porque 200 calorías le dan energía para 2 o 3 horas y ya tienen hambre. Entonces no tienen que ponerle Es así. etiqueta de ansiedad si justamente es hambre física. No es una cosa tan complicada. No, no hay que buscarle mayor explicación. ¿Y cómo se quita el hambre física? Comiendo. ¿Cómo se evita tener esa sensación de hambre física? Comiendo de manera equilibrada, comiendo de manera suficiente, porque obviamente no es lo mismo las necesidades corporales de una persona que pesa 90 kilos que las necesidades de una persona que pesa 60. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si esa señora que pesa 90 kilos quiere pasar
a 60 kilos. Es muy probable que haga una dieta restrictiva y su cuerpo, que está acostumbrado a comerse 2.800 calorías, estoy diciendo números redondos, pasa a 1.000 o a 1.200, obviamente su cuerpo no funciona, va a tener hambre, y si a eso le sumamos otras cosas emocionales, como por ejemplo la sensación de frustración, de fracaso, algún tipo de tristeza o lo que sea, pues estamos metiéndola realmente en un foso donde es más difícil salir. Entonces, mejor es poner las cosas que son más sencillas, es decir, las cosas del plano nutricional de nuestro Ujú. lado, y si existen otras cosas, pues darle las herramientas. Y muchas veces, por supuesto, darle esa herramienta de la mano de un psicólogo o un psiquiatra, porque realmente es útil. Es muy bueno trabajar en equipo porque somos seres. Sí. Es importante y fíjate que estamos como tan perdidos en nuestro día a día ahora, que estamos hablando de un concepto tan básico como que es realmente el hambre o sea, es impresionante que tú nos digas, el hambre es la sensación de estómago vacío y que nosotros tengamos que hacer como que un repaso de qué es hambre, porque realmente es tan ilógico si nosotros estuviéramos como más conectados al momento presente, más conectados a las necesidades de nuestro organismo, más conectados a lo que pasa por nuestra mente, tendríamos bien claro qué es hambre y bien claro qué no es hambre. Y fíjate que no, estamos en un mundo acelerado, estamos en un mundo lleno de estrés, estamos en un mundo que nos exige tantas cosas que nosotros ni siquiera escuchamos a nuestro cuerpo y ya perdimos como esas sensaciones tan primitivas de entender lo que es hambre, A veces lo que es es sed, saciedad. a veces es Es simplemente sed, y no diferenciamos que la sensación, por ejemplo, de tener la boca y la garganta seca, la tenemos que cubrir con agua. A veces son, qué sé yo, así, las 6 de la mañana y habíamos dormido 4 horas y realmente no tenemos hambre en la mañana, lo que tenemos ganas es de seguir durmiendo. Y lamentablemente eso que tú dices, el mundo es tan acelerado que a veces no nos damos esa necesidad, ese lujo que es el descanso, el totalmente. sueño. O, por ejemplo, tenemos sí el lujo del descanso, pero entonces, ¿qué hacemos? Las 2 últimas horas de nuestro sueño lo pasamos metidos en una tablet o en el teléfono, acostados, haciendo que nuestro lugar de sueño se convierta Dañando en... nuestro ciclo de sueño Entonces, totalmente. eso altera también nuestras necesidades energéticas y nuestras necesidades de descanso. Y hay otro tipo, y eso, estoy hablando netamente de cosas físicas. Entonces, por ejemplo, el hecho de Absolutamente. ver la luz del sol, o por lo menos en invierno, o ver la claridad, eso también nos Ujú. afecta. Tomar aire. Entonces, darnos esa oportunidad de tomar pequeñas pausas, parecen tonterías, pero estoy hablando únicamente de necesidades físicas, ni siquiera estoy metiendo ahí las necesidades psicológicas. Estoy hablando de necesidades físicas que muchas veces buscamos simplemente la comida. Oye, tengo sueño, duermo. Si tengo sueño, no voy a estar buscando algo de comer a las 11 de la noche. No, O, por ejemplo, la gente que llega a su casa y está dando 10 vueltas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quieres lavarte? ¿Quieres refrescarte? ¿Quieres tomar algo? Y detente a pensar, sí, los adultos tómate van a marcar. un minuto. Sí. Es verdad, y a veces son automatismos, ya esa persona que entraba directo al refrigerador, a la nevera, lo que sea, eso ya es automático, Sí, eso totalmente. no se piensa y nuestro cerebro es sumamente económico. Una vez que nosotros tenemos un tiempo haciendo ciertas cosas, él va a hacerlo en automático, sin preguntarnos, sin hacerse, ¿cómo decirse?, sin cuestionarse, porque esa es la ruta más económica y es la ruta que conoce como algo que está bien. Sí, Entonces va a ir directamente al refrigerador porque eso es lo que se hace pues al llegar del trabajo y listo. sí, sí. Pero entonces ahí tenemos que frenar un poco el piloto automático y decir, ajá, ¿a qué vine yo a la nevera? Exactamente. O sea, estoy llegando, hay coronavirus, no me lavé las manos y vine a tocar la nevera. Entonces, como que ubicarte en el momento presente. Sí, sí, Y, y bueno, en cuanto a necesidades psicológicas, pues los seres humanos estamos llenos de, sí. pero, ¿No? pero nos cuesta. Y a veces justamente es eso, yo hablaba de la parte fisiológica cuerpo, pero hay otras necesidades psicológicas mente que justamente
a veces buscamos cubrir con comida, por ejemplo, el hecho de que estoy aburrido, el hecho de que estoy solo, el hecho de que estoy cansado, estresada, algo me angustia y lo busco con comida. Pero lamentablemente la comida no me va a acompañar. La comida está ahí, yo estoy aquí, No, pero no es compañía. Y eso de hacer un atracón solo, pues puede ser perjudicial, porque la persona se encuentra en un momento sola comiendo 4.000, 5.000 calorías, sola, con una sensación de culpa, sola. Espérate, si yo me siento en este momento, tengo necesidad de compañía, saber que aunque sea una llamada telefónica, una videollamada, porque estamos en época de ujú, coronavirus, oye, eso puede ayudar y es más simple, me acompañó, me hizo sentirme que ya no estaba sola, ya. es así, totalmente es así. Y fíjate que lo de el tema nutrición psique, vamos a decirlo así, o nutrición y la parte neurológica del ser humano tiene mucha relación. Por ejemplo, tenemos serotonina como regulador del apetito y Sí, que la serotonina además regula los estados anímicos y además regula la percepción del dolor. O sea, tenemos a alguien, a un neurotransmisor que es común para todas esas cosas y que también hace que la gente se pueda confundir un poco, pues, y que pueda confundir ese tipo de sensaciones. Y luego tenemos por otro lado dopamina, que va para lo que es el circuito del placer y viene con todas estas reverberaciones terribles de cuando hay estos ciclos de atracones y purgas y precisamente este tema más bien hacia adicciones, que no está reconocido como tal, no se dice adicción a la comida porque bueno, todavía no está descrito, pero sí sabemos que hay un comportamiento similar al de un adicto con ciertos tipos de alimentos, sobre todo lo que es hiperprocesado, hiperpalatable, ese tipo de cosas, pues despiertan ese circuito. de hecho, existen estudios que se han hecho con los alimentos salados y grasos, por ejemplo, los quesos, la charcutería, o con alimentos dulces y grasos. Y justamente Ujú. entra ahí el chocolate, la pastelería, ese tipo de cosas que... Y despiertan las mismas zonas en el cerebro que tienen los receptores de dopamina y de serotonina. Entonces, Sí, justamente, y eso eran unos estudios en ratas y es en ratas siempre. sí, es tan cruel la cosa de que, por ejemplo, ponían una especie de suelo electrificado y el objeto de la recompensa del otro lado de esa carga eléctrica, y las ratas eran capaces de atravesarlo, siendo sujetas a esas emisiones eléctricas para lograr esa recompensa que otorgaba justamente un alimento graso y dulce o salado y grasoso. ¿Por qué? Porque justamente despertaba en el cerebro los mismos tipos de receptores de dopamina y de serotonina. Y es ahí justamente donde muchas de las personas tratan de suprimir cosas. Y viene nuestra relación, y por eso existe esa necesidad psicológica, que es normal, de búsqueda de placer, y que muchas veces está en común, que mucha gente dice así, me provoca el chocolate, tengo ganas de comer chocolate, tengo ganas de comerme un dulce, o tengo ganas de comerme un pedazo de queso, porque justamente está esa asociación. ¿Qué Sí, ocurre? Y está entonces ahí la parte cerebro fisiológico con la parte cerebro, vamos a decirlo, psicológico netamente. ujú, ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, necesito en este momento para, así, sinceramente, tengo ganas de comerme un pedazo de chocolate, con sinceridad? ¿Qué pasa si yo analizo el chocolate que tiene? El chocolate tiene grasa, el chocolate tiene azúcar, el chocolate tiene algo de proteína, y básicamente, bueno, es manteca de cacao, etcétera, con glutaminas, tal, tal. Pero básicamente es grasa con azúcar, en resumen. ¿Qué ocurre si sí, yo, por ejemplo, voy y digo, no, yo tengo que ser fuerte, no voy a hacerlo, me voy a comer una manzana? ¿Qué tiene la manzana? La manzana tiene fructosa y diferentes tipos de fibra. No tiene nada de grasa. ¡Pum! No logré esa conexión, no logré el placer y además me siento frustrada porque no me sí. parece el chocolate, no tiene ni siquiera la misma textura, no tiene el mismo sabor, no tiene nada.
Ok, no te genera las mismas emociones no tampoco, no lo están relacionadas a las mismas cosas. exacto. Bueno, no Ujú. logré lo que yo quería, voy a seguir buscando cosas, voy a pellizcarme otra cosa sana y agarro un puñadito nada más de nueces. Ok, hay grasa, pero no hay azúcar en el mismo momento. ¿Qué estoy haciendo? No lo estoy logrando todavía. Entonces me comí una manzana, 100 calorías, vamos a redondear. Me comí un puñadito nada más de nueces. ¿Qué logré? Me comí 250 calorías. Me comí en total entonces 350 calorías y todavía quiero chocolate. ¿Qué logré? Nada. Y estamos hablando desde el punto de vista, como dices tú, nutricional, de cuáles son los macros de ese chocolate. Por eso. Porque cuando lo relacionamos a la parte psicológica, de pronto ese chocolate para ti significa protección, significa relajación, significa volver a la infancia, significa regreso a emociones o momentos más felices. O sea, que ni siquiera estamos hablando de una necesidad física propiamente dicha, que si uno lo lograra ver así, como que necesito en este momento tantas calorías compuestas de Ujú. repente, ahí sí podrías hacer una variación del chocolate y de repente sentirte saciado en esa necesidad. Pero si el problema es que tú relacionas chocolate con calma de ciertas cosas que estás sintiendo o que están ocurriendo, pues te puedes comer 10 manzanas, manzana con mantequilla de maní, llámese ponquecito saludable hecho con dátiles o con, no sé, cambures, bananas, qué sé yo. Y nada te va a saciar porque para ti es chocolate igual a felicidad, chocolate igual a tranquilidad y ya, el resto no entra. Entonces, ahí viene la complicación. Y ahí viene algo muy importante que lo guardé justamente, que es que eso se hace con la calidad y no con la cantidad. Y eso es lo que tenemos que utilizar. Esas conexiones que se veían en los ratoncitos que atravesaban la electricidad, Sí, lograban esa sensación de que todo iba a estar bien con una pequeña cantidad. Entonces, para mí, como humano, no como ratoncito, me va a brindar mayor satisfacción comer una pequeña cantidad, pero disfrutármelo a fondo, que sentir frustración acumulada o justamente como hablábamos en el live pasado, comerlo y sentir culpa. Oye, estoy anulando lo bueno, lo placentero de ese momento con una sensación ujú, negativa, una emoción negativa. Y justamente, si yo sé que esta cantidad me está generando placer, calma y calma. Y no podemos tampoco decir que así va a ser siempre y esa va a ser mi salida todas las tardes, me voy a comer una tableta de yogur, ¿no? También tenemos que saber que eso es un peligro. nutricionalmente Sí. tenemos que tener una alimentación balanceada, suficiente y que justamente a veces ese momento de la tarde, ese momento para mí puede hacerse, en este caso, con chocolate. Pero voy a escoger una cantidad razonable porque no es lo mismo 2 cuadritos que una tableta. Absolutamente. Y para el significado emocional, psicológico, pues realmente allí no estamos hablando de cantidades. No tiene Sí, que ser un kilo, tiene que no. ser simplemente sentir que probamos eso, Y ahí es sentir donde mis que pacientes me preguntan, está allí. pero chocolate negro, ¿verdad? Y yo les digo, el que más te guste. ¿Por qué? Porque esas ideas que hemos recibido de que el chocolate negro es el único que tiene algún beneficio, bueno, el chocolate negro tiene más cacao, tiene más grasa y tiene la misma cantidad de calorías. El chocolate blanco tiene menos cacao, tiene más grasa, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo ese chocolate que es el que me recuerda a mi infancia, para mí es el cri-cri, Ok, ok, perfecto. que me recuerda a mi infancia y yo le lanzo un chocolate 99% cacao que es amargo? Calma, no me va a producir la misma sensación de placer que el En absoluto. Es equivalente que francés. de hecho no huele igual, no sabe igual, no es la No. misma textura para nada. Entonces no vas a evocar esas sensaciones de la infancia en absoluto. Y precisamente eso que acabas de decir, la única manera de evocar esas sensaciones es invitar a todos los sentidos a ese momento preciso. ¿Por qué? Porque cuando la persona dice que tiene hambre emocional, cuando la persona dice
es que estoy estresada, estoy ansiosa, voy a comer, muchas veces, y eso se ve como una especie de, eso es el atracón, un consumo de mucha comida en un corto periodo de tiempo. Y en ese corto periodo de tiempo, muy probablemente no estaba prestando atención a eso que se estaba No, comiendo. no. Y tampoco le da tiempo al organismo de procesar la saciedad, porque es tan corto el periodo de tiempo y tan grande la cantidad de comida que de aquí a que lleguen estos, entre comillas, 20 minutos para que uno comience a sentir esa saciedad, mira, en 20 minutos una persona puede hacer fácilmente 6.000 5.000, calorías. 6.000, 7.000 calorías, porque además hay muchísimas cosas que están energéticamente supercargadas de calorías, que son precisamente estos alimentos procesados y en una gotita te vienen un montón de calorías, Y que realmente eso en la naturaleza no se ve, no hay cosas tan calóricas. el aceite. Exacto, pero Bueno, fíjate que tienes que extraérselo. Exacto. pero No, nada. lamentablemente eso ocurre. La persona, y tú le preguntas, ¿de qué fue tu atracón? Ujú. Ni idea. Entonces Ni se acuerdan. y lamentablemente, ¿qué estamos cubriendo? Porque ni siquiera el placer. Porque justamente, si te comes una cosa, y lamentablemente, cuando se llega a esa alimentación anárquica, en la cual no importa lo que te estás comiendo, si es dulce, si es salado, gente que incluso llega a comerse cosas que deberían comerse cocinadas, se las comen crudas. Personas que abren el congelador y sacan una salchicha, una pizza, cruda, tienen que pedir ayuda, Ah, porque allí estamos ya hay un, de lo sí, normal. un nivel de desorganización y de compulsión ya más bien que pasa a raya en lo patológico, pues absolutamente. Pero fíjate que todo esto nos habla de confusión, ¿no? Fíjate que la gente está confundida. Como te decía tu paciente, ¿cuál chocolate? ¿Qué me como? O sea, no logro ni escucharme yo porque tengo la interferencia de todo lo que he aprendido, de toda la nueva información, de lo que me diga la profesional de la nutrición, de lo que pienso yo. Entonces se vuelve como una cosa allí que no se puede, no sabes ni qué comer, estás paralizado o te comes todo de un solo golpe o no sabes ni siquiera qué comer. Es confuso. ¿No? Y buscar también, y ahí es donde yo les digo, y cuando yo elaboro un plan de alimentación, lo primero que yo busco justamente es cubrir necesidades energéticas, dar opciones, sobre todo a la merienda, quiero que sea de esa manera, opciones muy sensoriales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la textura, la temperatura de un yogur, por ejemplo, Ujú, que una galleta, que es un chocolate, que una fruta. De las frutas tienes diferentes tipos de sabores, tienes frutas que son muy ácidas, muy dulces, frutas que son más jugosas, etcétera. Entonces, darse la oportunidad de descubrir y tener varias opciones en casa de qué ujú. en este momento es lo que yo quiero. No sentirse tampoco víctimas de que, oye, hoy me provocaba el chocolate o simplemente hoy me provocaba una galleta, porque si lees la lista Ujú. de ingredientes puedes conseguir cosas decentes. Es Entonces, verdad, es verdad. sentirse como tranquilo, porque si después viene la culpa, no logramos nada tampoco. Y justamente saber que es normal sentir hambre. Y muchas veces la gente suprime, y sobre todo ahora con esto del ayuno, la gente suprime Ujú. voluntariamente esa sensación del hambre. Yo no soy partidaria de ayunos tan prolongados. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que tiene ya de base un pequeño trastorno de conducta alimentaria tiende a hacer la ventana un desastre. Sí, es el momento ideal para que se presente. Sí, pero, ¿por qué no a una persona que está en pleno descubrimiento, la persona automática, que está en pleno descubrimiento de su cuerpo, ¿por qué no prolongar un poco el ayuno matutino? Es decir, no comer inmediatamente cuando se levanta para descubrir cuándo aparece por primera vez su verdadera sensación de hambre. Son cosas muy Es así. distintas a Y son decir, como yo pequeños ejercicios tengo que hacer para que tú bien. mismo te conozcas. Exactamente. Y además para que le pierdas el miedo, porque a veces la gente le tiene mucho miedo al hambre. Sí, Y lo dicen, no es que no quiero pasar hambre, es que me da miedo tener hambre, es que creo que le puede pasar algo a mi cuerpo. Y realmente no,
porque uno en algún momento, mire, hemos tenido inconvenientes, o sea, a veces te tienes que parar corriendo porque no sonó la alarma, porque te quedaste dormido y sales a un sitio y no has desayunado y acabas comiendo al mediodía. ¿Y qué te pasó? No pasó nada, porque tu organismo tiene un montón de mecanismos para llevar a cabo, pues, esa, vamos a decir que la búsqueda de energía de otras fuentes. Tenemos unas fuentes allí que están guardadas para ese momento. Y cuando el ayuno inicia, simplemente el cuerpo hace lo que debe hacer y punto, no va a pasar de allí. Por supuesto que uno no lo recomienda, por ejemplo, en pacientes diabéticos, obvio, o es pero algún tipo de medicamento. Pero también la persona que lo hace con esa convicción de que es la única salida porque es la dieta de moda, porque yo no sé quién la hace, mm, que mm, incluso teniendo hambre, incluso sintiéndose débil, incluso teniendo dolor de estómago, dice, tengo que hacer 18 horas. O voy a negar sí, la invitación al cumpleaños de X amigo porque si no, no voy a poder hacer mi ayuno. Oye, ya va. Estás llevando las cosas, estás estirando mucho la cuerda y te estás poniendo cada vez más, ¿cómo decirlo? Como cosas que te van a invadir el cerebro. Porque, fíjate que estás nombrando una cosa súper importante, me parece a mí, porque cuando ya la forma de tu alimentación interfiere con lo que son el resto de tus actividades, allá hay que poner la lupa, sí, porque algo está fallando y además eso no va a ser algo sostenible en el tiempo. O sea, de pronto, vamos a decir, la persona que está aprendiendo a experimentar hambre, aprendiendo a conocer los límites de su organismo, qué sé yo, que igualmente tendrían que ir a un médico nutriólogo o un nutricionista y tener supervisión y previamente toda su bioquímica y etcétera. Pero de repente, si tu tipo de alimentación interfiere con las relaciones sociales, hay que revisarlo. totalmente. Si la persona se da atracones y por eso no puede salir al día siguiente porque se siente fatigada, se siente hinchada, se siente adormecida, se siente culpable, eso hay que revisarlo. Entonces ese hábito, vamos a decir, en ti no está bien, que realmente para nadie está bien, pero vamos a ponerlo como algo muy personal. O esta dieta tan restrictiva que no te permite ir a ciertos sitios porque ahí hay tentación. Entonces hay que revisar tu relación con la comida, qué estás buscando tú con esa dieta tan restrictiva, Totalmente. cómo se puede lograr esto sin tener esa restricción, esa sensación de prohibición que le hablábamos en el live pasado, que es muy dañina, porque lo prohibido te atrae y lo prohibido va a ser como una recompensa mayor y luego también un golpe más duro para ti, Sí. una culpa más grande. No, y es eso. Y ese efecto de ola se ve con muchas cosas. Ese efecto es como una especie de bola de nieve o de ola, como lo quieras llamar, porque justamente ocurre con la persona que acumula frustración y después pierde el control, pero ocurre con la persona que está estresada. Acumula hambre, ¿Sí? acumula, ¿No? Y acumulas todo. Y es eso, nuestro cuerpo está diseñado para soportar una cierta presión, pero a partir de un momento tenemos que tener algún tipo de válvula de escape. Y esa válvula de escape no puede ser siempre la comida. Hay que tener no, planes de acción. No para todo el mundo yoga va a ser una actividad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy activas y es salir a correr lo que les va a ayudar a sentirse libre. Hay a otras drenar personas sus... muy calmadas que es, por ejemplo, un libro, una taza de té y ese es su momento. Entonces, cada quien tiene que descubrirse un poco más para ver cómo, cuál es tu arte. Hay gente que es la Sabes música que y allí estás yéndote como a la pregunta más común, porque después de preguntar cómo se presentaba el hambre emocional o cómo diferenciarla, ellos preguntaron mucho acerca de qué hacer pues cuando se presentaba. Y hablamos en la primera parte como del reconocimiento, del hacer la pausa y revisar cuál es la emoción o cuál es la sensación que estoy teniendo, cuál es la necesidad que necesito cubrir y, y tratar de cubrirla. Y yo creo que está muy bien lo que estás planteando, pues porque te estás yendo como a la parte de soluciones o cómo afrontarlo. sí, y justamente, como decía yo, si es hambre física, Ujú. tenemos una solución. Pero si es, por Hay ejemplo, que comer. tengo ganas de comerme algo, ¿qué quiero comer? Porque es eso es importantísimo. Y es hasta bonito decirlo de esa manera, porque me va a permitir un momento donde me conecto con esa comida, donde satisfago esa necesidad,
Porque si yo digo, no me importa qué es lo que me voy a comer, capaz no logro muchas cosas. Pero si yo digo, tengo ganas de comer, que tengo ganas de comer, si yo lo preparo, además estoy en ese momento de conexión, de especie de cita romántica donde hay olores, hay sonidos, hay todo, y cuando me lo como, trato de comérmelo Ujú. sentado, comérmelo con calma, disfrutármelo, Es probándolo, verdad. viendo una vez más dónde está mi saciedad. Porque no hay nada más aburrido que, por ejemplo, decir, tengo ganas de esto, pero no puedo. No, pero no, eso es malo. Eso frustra. Y lo mismo, si sencillamente no tiene nada que ver con la comida, estoy asociando una emoción negativa con comida y estoy metiéndome, Ujú. no, y me sigo sintiendo frustrada, porque si yo estoy estresada, si yo estoy angustiada, si estoy molesta y estoy comiendo, mi angustia o mi rabia o mi frustración no se va a resolver. Lamentablemente, Para hay que ser nada, realista, para va nada. a resolver. Puedes sumarle más, Sí, puedes sumarle más efecto de angustia el hecho de comerte X cosa y sí. saber que quizá no es lo mejor para ti. ¿No? Entonces allí no resolviste, sino que le incrementaste. Y el nombre del life, el peso de comerte las emociones, es que lamentablemente, si a eso le sumamos una ganancia de peso, sencillamente por matemática pura, donde lo que entra es más de lo que sale, pues va a haber una ganancia de peso. Estamos en el lado de las personas normales, es decir, en el lado de las Ujú. personas que no tienen un problema metabólico de base, en el lado de las personas que no tienen un trastorno psiquiátrico de base, o incluso más allá, las personas que toman algún tipo de medicamento para tratamientos psiquiátricos, por ejemplo. Entonces, justamente, tomarse el tiempo, yo creo que es la clave de todo, saber qué es lo que me está pasando y preguntarse, ¿en este momento tengo hambre? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, me calmo un momentito. Es que comerme esto me va a dar placer, ¿sí o no? Placer, sin culpa. Sí. Me lo como. Y me lo como Es verdad. libremente. Y, por ejemplo, a veces las cosas lamentablemente van un poco más allá, en un ambiente social y todo lo que sea. Cada quien tiene su ritmo. Cada quien Es tiene, así. tiene ese momento para disfrutarlo en grupo y todo eso. Pero justamente tratar de en el día a día, en conocerse con todo. Una persona que, por ejemplo, desayuna, y eso ha cambiado enormemente. O sea, nosotros siempre nos dijeron que el desayuno es la comida más importante. A mí me Sí, dicen, es me vienen así. aquí como con miedo, debo confesarle que yo no desayuno. Usted me va a regañar, yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy aquí para ayudar, de entrada, pero probablemente tú no estás desayunando porque lo que comes en la noche te aporta suficiente energía. Vamos a ver qué es lo que está pasando. A veces empiezan a comer de nuevo en la mañana porque sencillamente regulan un poco lo que se comen en la noche y lo equilibran a lo largo del día. Y a veces sencillamente porque el ritmo de vida no les permite. Gente que me dice, no me pasa de aquí, entonces me terminan Fíjate desayunando que más de tarde. nuevo yo apunto a lo de la confusión y lo de la información confusa y la confusión al escuchar nuestras señales, al escuchar a nuestro cuerpo. Sí, Porque fíjate que la cuando la persona mula. que, Ujú. sí, todavía No tenemos tengo un reloj. poquito. Pero fíjate que la persona está tan perdida que toma un consejo general como algo personal y ese es el problema, que cuando nosotros lanzamos consejos generales, lo general no le va bien a todo el mundo, lo general no se va a, vamos a decir, a acercar a tu realidad personal. Por eso es que es tan importante ir a donde una persona que te escuche, que vea a qué te dedicas, a qué hora te paras, cuánto tiempo tardas en llegar a los sitios, qué te gusta comer, qué no te gusta comer, etcétera, largo, para que programen una dieta adecuada para ti. Porque esas cosas de el desayuno es lo más importante o hay que tener tal X, comer tantas frutas al día, no en todos los casos es así. Cuando yo hago Entonces, una consulta en línea, la gente a veces se ríe y ujú, dice, oye, era largo el cuestionario. Y le digo, sí, es largo porque es la manera de conocerte. Y a veces mucha gente claro, no se da cuenta de sus hábitos alimentarios hasta que llega un cuestionario en el cual hay una serie de preguntas.
Y oye, no es lo mismo una persona que pasa, por ejemplo, 8 horas al día sentado en un escritorio, que el señor que Por trabaja en la supuesto. construcción, o que la mamá que se para a las 4 de la mañana es mamá durante 4 horas hasta que termina de organizar la casa, corre por aquí, corre por allá, lleva al niño, busca trabaja, además de esto, Exacto. después ella es coqueta y hace ejercicio 1 hora, porque tiene mil cosas, tiene muchas cosas variables, no es lo mismo una persona que quiere, por ejemplo, aumentar masa muscular que una persona que quiere perder grasa, no es lo mismo una persona que tiene antecedentes patológicos o incluso antecedentes psiquiátricos. Entonces hay mil cosas que hablar. Fíjate que tú lo puntualizabas en lo que queríamos conversar, incluso con lo que son las medicaciones previas que tiene el paciente. Y hay mucha relación entre nutrición y psiquiatría de forma, vamos a decir, como bilateral. La nutrición influye en lo psiquiátrico influye en la parte nutricional y de composición corporal. Y es que tenemos algunos fármacos que incrementan el apetito, otros que facilitan procesos metabólicos para ganancia de peso. Entonces es lo mismo, pues todos los médicos tenemos que sentarnos, hablar con la persona, ver incluso qué tendencias tiene, si la tendencia es a comer mucho, si ha perdido peso últimamente, si tiende a ganarlo. Y así es que nosotros llegamos al medicamento ideal. Y obviamente, pues en psiquiatría se suma el factor de que a veces, aunque parezca en papel el ideal, no todos los organismos reaccionan igual. No es como el antibiótico o un antiinflamatorio que es como más universal la respuesta. ¿No? Y está ese caso que es el de aumentos de peso y aumentos de apetito, pero no hemos hablado del otro lado del asunto, la supresión del apetito, una anorexia en caso de una depresión, no hablo de anorexia nerviosa, sino de una anulación del apetito en una Ujú. persona que entra en un cuadro depresivo o que tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico que deja de comer. Entonces, Ujú. otra cosa también viene parte del peso porque su ingesta es muy, muy baja y también, y no es tema para hoy, pero pudiera ser en otro momento, los trastornos de conducta alimentaria, donde van mucho más allá y que justamente hay muchas cosas para decir, sí, por favor, consulta a un especialista. Entonces, Sí, no sentirse definitivamente. bueno, ya me pasará. Una alimentación muy anárquica es motivo de consulta. Un comportamiento de purga es motivo de consulta. Purga, llámese inducción del vómito, Ejercicio, persona que hace, vómito, me comí, ya va, una hamburguesa, 600 calorías, tengo que hacer ejercicio corriendo, corriendo, corriendo hasta que yo queme 600, sí, eso significan 45 minutos de trote a nivel tal. eso se ha Ya es un signo de normalizado alarma. con los relojes que te cuentan las calorías, pero eso debería ser considerado un comportamiento de purga, parte de los trastornos de conducta Sí, sí, alimentaria. es una purga. Es Por una purga. supuesto que sí, Entonces, porque el significado para la persona es expiar o liquidar todo eso que se consumió en la previa, y se ha vamos a decir, normalizado. aventura. También Sí, hay se ha cosas normalizado. que, por ejemplo, no hemos discutido y pudiéramos hablar más de esto, pero así como la gente busca esta anestesia con la comida, a veces lo busca con cosas más allá, con el alcohol, por ejemplo, Absolutamente. con, Y por allí vuelve el ejemplo, mismo algún ciclo tipo de recompensa, pues, porque allí se activa ese ciclo dopaminérgico con cigarrillo, con alcohol, con drogas, con pornografía, con apuestas, con juegos en línea, o sea, es un adicción. montón de cosas. Sí, sí. Exactamente. Y saber que justamente ese tipo de cosas, ok, no son normales, pero se pueden tratar. Entonces, no es Sí, ponerte la etiqueta de la absolutamente. resignación, tengo atracones. Existen No, asociaciones incluso. Así como la gente conoce a Alcohólicos Anónimos, que de toda la vida existen y son asociaciones de anónimas. comedores compulsivos, sí, sí, sí. Y no solamente el apoyo grupal va a haber allí, sino la reeducación. Y el problema es que cuando tú te quedas solo con tu problema, te quedas solo también con tus creencias, con tus pensamientos, con tus ideas que te llevaron a ese problema. Entonces allí tú tienes que buscar ayuda porque lamentablemente contigo mismo es muy difícil que lo logres. No digo que no se pueda lograr, pero es más complicado, es más cuesta arriba. Y se supone que debemos ponernos un poquito
las facilidades a nosotros, pues. Claro. Y ser realistas. O sea, tener siempre eso de me acepto, estoy asumiendo que tengo una emoción en este momento, es un momento de dificultad o es un momento de tristeza. Saber que es normal. Recordarlo siempre, es normal, tiene un significado para nosotros, la emoción tiene un porqué y un para qué, así que hay que vivirlo. Sí, sí, y es la única manera. Es como aceptarla, internalizarla, es mi emoción. Y Ujú. si yo siento que en un momento la emoción me domina, que eso ya pasa un poco más allá, pedir Sí, ayuda. ya eso es otro tema. Pedir Y ayuda tampoco hay porque que anestesiarla, como dices tú, colocar esa curita, un chupón, una cosa allí como para callarla, porque las emociones sí, sí, no tenemos tiempo para tener emociones tampoco, ni espacio en nuestra vida. Entonces, no, hay que saber por qué, porque la emoción es como un síntoma, como una fiebre. exactamente. Y la gente muchas veces piensa que la emoción negativa significa algo malo. No, la emoción negativa significa que eres humano, así como una emoción positiva significa que eres Sí, humano. Siéntete raro y pide ayuda si no sientes nada, porque absolutamente. eso no. Yo creo que ya ahora se nos está acabando el tiempo, Rosana. Por si ¿Alguna otra acaso, por el pregunta? reloj. Bueno, de todas maneras el live va a quedar guardado y lo vamos a poner en Ujú. nuestras redes. Y bueno, muchas gracias una vez más y alguna próxima cosa vendrá por ahí probablemente, no sé de qué. Sí, seguro que sí. Alguna- Tenemos varios temas, por lo menos el de conducta alimentaria de los trastornos es un tema amplio, muy interesante y muy bonito. Bueno, bonito para nosotros desde el punto de vista científico, Es un obviamente, tema difícil, pero pero, bonito. pero es un tema complicado, pues cuando la persona lo está viviendo, los familiares también, que lo viven de una manera terrible. Pero bueno, nada, sí, yo pienso que para evitar problemas, vamos a Problemas despedir por técnicos. hoy. Bueno, voy a Sí, cerrarlo y y muchas muchísimas gracias a los gracias. participantes. Sí, Y gracias por bueno, estar aquí. chao, chao. Chaito, gracias.